Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de una cartita que genera pasiones y odios a partes iguales. Y es el arquetipo del loco, el loquito. A ver, a mí me gustaría decir que espero que estéis disfrutando del buen tiempo, esto ante todo, pero no es así. Yo voy en jersey porque hemos tenido aquí en España una sequía enorme y ahora ha decidido llover justo fuera de temporada y hace más frío del que toca. Así que nada, si me veis en jersey es simplemente porque no estoy pudiendo disfrutar del tiempo de primavera, finales de primavera, que deberíamos estar disfrutando. Pero bueno, todo sea por el agua, todo sea por la lluvia. Volviendo al tema, el loco, el loquito. Ya sabéis que yo siempre que hago vídeos sobre el tarot de Marsella, conversaciones con mis arcanos, normalmente lo que suelo hacer es explicar un poco la iconografía del loco, la carta anterior y posterior, es decir, la carta que tiene antes y después de los triunfos o de los arcanos mayores, y luego hacer una comparativa con el White Smith. Porque, bueno, digamos que son los dos sistemas, las dos barajas más utilizadas, y me gusta siempre hacer comparativa entre ambos porque esta bebe siempre de la tradición, pero hay obviamente iconográficamente y simbólicamente diferencias. Entonces voy a empezar primero por la iconografía del loquito, del loco. Aquí nosotros podemos ver, si ya conocéis la baraja, casi todos la conocéis, podemos ver a un hombre, una figura vestida con ropas de bufón, con cascabeles, que tiene un atillo y un bastón y que está siendo como arañado por un gato. Esta figura es un poco como una especie de, ¿cómo lo diría? Como de figura de burla, ¿no? Es como, el loco es alguien como que vestido de bufón nos hace reír y, ¿cómo lo diría? A ver, es que hoy estoy un poco espesa, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. El bufón, dentro de una jerarquía medieval, era aquel que nos hacía reír, que estaba un poco fuera de la sociedad. Y se le permitían ciertas licencias. Como iba vestido de bufón, su propio traje ya lo indicaba, esa persona durante la performance o durante el momento que era un bufón, podía hacer cosas que estaban fuera de lo socialmente permitido. Es decir, podía reírse, podía hacer pantomimas, podía hacer cosas absurdas bajo el pretexto de que lo hacía para divertir o para muchas veces señalar cosas que están como social o comúnmente aceptadas, pero que él como que hacía una especie de dramatización para que se viera muchas veces el absurdo de la lógica de la sociedad. Entonces es muy significativo que esta persona vaya vestido de una manera no, digamos, normativa, no oficial, ¿no? Va vestido de bufón, va indicándonos ya de que es una persona que no se atiene a las normas o a las convenciones sociales, incluso que se ríe de ellas, y al mismo tiempo la sociedad se lo permite, ¿no? Que lleve un bastón, que lleve un atillo, significa también que es alguien itinerante, es alguien que va de aquí para allá, que no tiene un lugar fijo y que por tanto no responde a unas rutinas, a un ciclo, a una lógica sensata, ¿no? El hecho de que haya un gato detrás de él arañándole las posaderas, incluso en esta baraja pierde un cascabel, hay veces como que se le ve el culo, incluso en otras barajas del tarot de Marsella, nos da a entender de que este personaje no siempre es querido, es decir, que él se burla, pero también es motivo de burla. Cuando el gato le ataca, da a entender también de que se está alejando de algún lugar, ¿no? Un poco como de un núcleo urbano, de un núcleo donde viven personas y que por tanto es alguien que también como que se le rechaza, incluso hasta un gato, un animal, puede un poco como atacarle y hacer burla de él también. Entonces en ese sentido es un personaje ambivalente, es un personaje que se ríe de todo, pero al mismo tiempo también es objeto de rechazo o de burla por la sociedad de la que se ríe. El bufón es alguien que
que puede servir a un rey, por ejemplo. Nosotros nos lo imaginamos en una estructura medieval como alguien que a cambio de techo y de comida, a cambio de monedas o de un sustento, hace esas burlas, hace esas pantomimas, tiene un señor. Pero ese señor no es un mecenas, es decir, no es una persona poderosa que tiene una relación cliente artesano, como podría ser un mecenas de un artista. No, esta persona se queda siempre y cuando haga reír. Cuando sus bromas ya no son aceptadas, cuando ha hecho su repertorio, por ejemplo, también, recoge su atillo y se va a otro sitio. Y diréis, bueno, Marina, ¿por qué me estás explicando todo esto? Porque es muy importante entender qué lugar tenía dentro de la sociedad una persona que iba ataviada así para entender la simbología que encierra el arquetipo. El loco, dentro del tarot tradicional, es alguien principalmente que no se atiene a ninguna estructura lógica dentro de los límites de lo socialmente aceptado y establecido. Es decir, es alguien que no tiene hogar, que no tiene horarios, que no tiene rutinas, que no respeta, en cierto sentido, ninguna de las normas de lo que está socialmente bien visto. No tiene familia, no tiene trabajo, no tiene un oficio, y va un poco donde le lleva el viento, ¿no? En ese sentido, el loco nos representa todo aquello que no tiene estructura, que es espontáneo, que digamos que le falta un poco de cohesión. Y dentro de una baraja de tarot, dentro de una tirada también, cuando nos lo encontramos sobre la mesa, normalmente nos está hablando de algo que no tiene unos límites dentro de lo socialmente establecido. Cuando aparece el loco es como no hay estructura, no hay control, es algo impredecible, es algo que desafía las normas de lo comúnmente aceptado. También puede ser cuando habla de una persona, es decir, cuando el loco representa efectivamente a una persona dentro de la tirada, y esto lo podemos ver por las relaciones que tiene con el resto de cartas o con la pregunta a la que ha sido, digamos, con la que ha aparecido. Cuando representa a una persona puede estar hablándonos de alguien que no es de fiar. No es de fiar para una persona que quiera algo estable y conservador. Es decir, si tú, por ejemplo, estás... Imaginémonos, voy a poner como un ejemplo muy trillado, algo como muy básico, ¿vale? Es como a ti te gusta alguien y quieres preguntar si esa persona podría ser alguien con el que podrías construir a lo mejor una relación estable o algo más allá, ¿no? Y te aparece el loco y claro, también hay que ver hacia dónde va ese loco, es decir, hacia dónde se dirige dentro de las cartas, ¿no? Si se está dirigiendo hacia un 10 de copas o se está dirigiendo hacia, yo qué sé, un 4 de bastos, por decirlo, ¿no? Depende hacia dónde se dirija ese loco, también nos está diciendo hacia dónde se ve atraído o qué va a desestabilizar ese loco, ¿no? Pero en general lo que nos estaría diciendo es, no es esta la persona con la que tú puedes construir algo estable. Sí que puedes vivir cosas inesperadas, cosas nuevas, cosas como muy fuera de la caja, ¿no? Que se dice, algo poco ortodoxo, y puede traer vientos de cambio y de inestabilidad. Si te apetece eso, fenomenal. Si no, pues coge tus maletas y vete, ¿no? Porque el loco no tiene un lugar donde quedarse estable. Él duerme cuando le pilla la noche, deshace su atillo, se tapa y duerme. Y puede ser en un establo, puede ser en un palacio, puede ser en el borde de un río, no interesa. Y no le importa, porque ese es su estilo de vida, ¿no? Por eso el loco siempre nos habla de que vengo aquí a desafiar todo lo que tú consideras estable, todo lo que tú consideras que es necesario para tener una vida correcta. Odio este gesto, pero es necesario hacerlo. Porque el loco desafía todo lo que es correcto, todo lo que está bien. Y aquí, en esta carta, hay una clara diferencia con esta otra carta, que luego hablaremos de ella. Y es que este loco sí que se dirige hacia un sitio muy específico, y es un precipicio, ¿no? Y además hay un perro que le avisa del peligro, es decir, hay cierta connotación como social, como de advertencia. Ese perro sería, en vez de un gato, sería como la advertencia de la sociedad de cuidado que vas hacia un precipicio. Es decir, estás deliberadamente desoyendo las voces de la lógica y de la razón, ¿no? Además, en inglés, the fool no significa exactamente lemat.
aquí estamos hablando de alguien que está loco, aquí estamos hablando de alguien que es idiota, que hay un matiz que es sutil, pero es muy representativo, porque un idiota es alguien, como la propia palabra indica, que no, o sea, que es como muy ingenuo, que es inexperiente, que le falta experiencia. El loco del Marsella no nos está hablando de alguien ingenuo, nos está hablando de alguien subversivo, nos está hablando de alguien que deliberadamente escoge, aun sabiendo y conociendo muy bien de qué se ríe y por qué se ríe, ¿no? El otro día leía una noticia que era un poco inquietante y era que había dos ordenadores, unos superordenadores de estos que hacen ahora de inteligencia artificial, que los expertos los habían puesto a dialogar entre sí, entre ellos, a ver qué sucedía, ¿no? Eran como dos supercerebros abstractos convertidos o creados a partir de la maquinaria, ¿no? Que los ponían a conversar, a dialogar. Lo cual es fascinante y también muy inquietante. Yo no sé esta gente qué pretende, pero bueno. Una de las cosas que sucedieron es que al poco tiempo de estar hablando, esto es reciente, esto es de hace poco tiempo, pocos meses, lo primero que hicieron ellos fue crear un lenguaje paralelo, un lenguaje alternativo. Es decir, crearon un idioma donde sus creadores no estaban incluidos. Crearon un idioma donde solo ellos dos existían, era una realidad que existían solo ellos dos. El lenguaje describe la realidad. El lenguaje nos habla de aquello que nosotros somos capaces de expresar y de la lógica con la que vemos el mundo. Es la estructura verbal que intercambiamos para explicarnos el mundo. Y diréis, bueno, Marina, ¿y a mí por qué me cuentas esto de los ordenadores? Porque, primero, me parece muy significativo que los ordenadores, estos supercerebros, escojan el hecho de inventarse un idioma. Porque no hay nada que dé más libertad que tu propio lenguaje, que tu propia manera de ver las cosas. Y eso es precisamente lo que hace el loco. De hecho, no sé si en Latinoamérica sucederá, pero nosotros cuando hablamos de un loco, ¿no? Es como alguien que también tiene su propio diálogo interno, tiene su propio mundo, su propio lenguaje y habla con sus propias voces e interpreta todo según su propio prisma, ¿no? Incluso nosotros en castellano, en español, cuando vemos a alguien que está en ese soliloquio interno con su propio lenguaje, como estos dos ordenadores, ¿no? Nosotros solemos decir, está ido, se ha ido, ¿no? Ya no está con nosotros, no está aquí con nosotros, porque está físicamente, pero no está dentro de nuestro lenguaje, de nuestra lógica, de nuestra estructura, de nuestra explicación de la realidad, ¿no? Entonces es como, se ha ido, está ido. Y diréis, bueno, ¿y por qué me hablas de todo esto, no? Porque es curioso pensar en la locura así. La locura es alguien que se ha ido, que se está yendo de la lógica, de la manera que tenemos nosotros de hablarnos y de contarnos de qué va todo esto, ¿no? De qué va esta realidad. Esta persona crea su propio lenguaje, crea su propia explicación y se mete en su mundo, ¿no? De fantasías y de soliloquios internos que se autoexplican a sí mismos y por eso se aleja de todo lo demás que sigue teniendo ese lenguaje, ¿no? Aquí podríamos ver incluso en la carta del Rider una actitud que habla un poco de esa posición soñadora, ¿no? De entrar en esa especie de fantasía interna donde tú estás en tu propio mundo con tu propio lenguaje y dejas fuera todo lo demás. Entonces sería interesante que viéramos el loco desde esa perspectiva también, como de alguien que realmente, deliberadamente, no solo se sale de las normas, sino que genera su propio mundo, ¿no? Y se aísla de todo lo demás, de todo lo que le ataca, porque ya no le entiende. Esta cartita no tiene número en el tarot de Marsella, no tiene número. Y eso significa que puede estar en todas las posiciones y en ninguna posición. Es decir, esta carta tiene libertad absoluta. En un juego de cartas sería como el comodín, ¿sabes? Es esta carta que sustituye, entra, va, viene, no está dentro, como tiene sentido que así sea, de la estructura lógica de las cartas.
no tiene número. Y eso significa que no debería, por lógica, tener una carta anterior y posterior. Sin embargo, a nivel tradicional, yo voy a decir que sí que tiene una carta anterior y una posterior. Si nosotros entendemos los 22 arcanos mayores como un ciclo, como una rueda que se repite, como ciclos de aprendizaje, veríamos que, esto está mal, veríamos que la carta anterior al loco sería lógicamente el mundo. Sería el mundo porque hay un ciclo anterior que se cierra y empezamos un nuevo ciclo sin número, 0, con todo el conocimiento adquirido del anterior, pero desde 0. Y luego la siguiente carta sería el mago, es decir, aquel que sí que tiene un número, una estructura, es aquel que es el creador, el que materializa, el que baja del mundo de las ideas a la realidad y genera cosas concretas. Aunque bueno, ya sabemos que el mago, que Le Batelier, tiene connotaciones un poco esquivas también en el Marsella, pero ya hablaremos de esta carta porque sí, es el que genera realidades, pero también el que genera ilusiones y mentiras. Es el trilero, ¿no? El que te engaña. Pero bueno, volvamos al loco. Entonces, el loco es una carta, como digo, que a muchos tarotistas les encanta, porque cuando aparece es como, hoy en día, ¿no? En este mundo como que nos gusta vivir todo al límite, como, no hay límites, ¿no? Puedes ir más allá de todo aquello que te comprime y te oprime y te cosifica, ¿no? Pero no hay que olvidar que el arquetipo del loco es un arquetipo subversivo, no es complaciente. No es un arquetipo que te dice, oh sí, vas a pasar un rato maravilloso, ¿no? Liberándote de todo y viviendo cosas nuevas y demás. También es una figura que te pide que cuestiones tus valores y dónde estás, y si las ideas que tú estás defendiendo son realmente motivo de algo que, o sea, tus valores son algo que se debe tomar muy en serio, o son motivo de risa. Es decir, el loco en cierto modo viene a reírse de ti, ¿sabes? Viene a reírse de todo aquello que tú valoras, de todo aquello que tú defiendes, de toda la estructura que te sostiene y sostiene tu vida y tus elecciones, ¿vale? Entonces, el loco visto así, como que ya no es tan New Age, ¿no? Ya no es tan, oh, qué bien, libérate, vive cosas nuevas, siente todo lo que viene improvisado a tu vida. No, el loco viene como para decirte, aquí no hay normas, aquí hacemos borrón y cuenta nueva, esto es un paisaje completamente diferente y vamos allá. Y la experiencia puede ser buena, o puede dar mucho vértigo, puede ser desestabilizante, ¿no? Y bueno, luego hablando del idiota, del loco del Rider, el loquito del Rider también va vestido de una manera un poco extraña, es decir, han respetado esta parte iconográfica de alguien que va vestido como de una manera un poco rara. También lleva un atillo, lo que pasa es que no lleva bastón, lleva en su mano como una especie de rosa blanca que nos habla de la pureza, de la ingenuidad, de todo aquello que no ha sido como mancillado, ¿no?, por lo que es establecido, político y demás. Sin embargo, esta persona en su ensoñación, en su mundo interno, ¿no?, de huida, se está precipitando hacia el abismo. ¿Vale? Aquí no hay abismo, aquí hay vamos a romper la baraja, ¿no? Pero aquí sí, aquí hay además un perro que no le ataca, sino que le advierte, como hemos dicho antes, ¿no? Que le dice, cuidado, en tus ensoñaciones, en tu soliloquio interno, te estás desconectando de la realidad. Te estás yendo a un mundo que puede ser peligroso para ti, puede ser autodestructivo, incluso. Es interesante también que iconográficamente, como que tiene el sol a su espalda, ¿no?, como que realmente él está iluminado. Es una carta alegre, es una carta como, sí, de optimismo y demás, ¿no?, pero no está haciendo mucho caso a lo que le ilumina el sol, no está mirando donde pisa, ¿no? Y a pesar de ser una carta con colores muy brillantes, que las cartas en el Rider que aparece el sol, que tienen como colores muy vivos, el cielo amarillo y demás, siempre nos hablan como de una energía muy activa, muy potente, ¿no?, como muy expansiva. Sin embargo, no podemos olvidar
que hay unas montañitas aquí con nieve detrás. Y estas montañitas nos están hablando, siempre que aparecen montañas con nieve en la baraja del Rider-Waite, es un aviso iconográfico de que hay cierta dificultad para aprender, con H, el significado del arquetipo. Es decir, que van a haber dificultades añadidas al proceso de experiencia que trae ese arquetipo. No va a ser fácil, ¿de acuerdo? La experiencia, a pesar de que aparentemente todo es muy jijijaja, ¿vale? Es como, te va a decir como, bueno, aquí viene un viaje iniciático, viene un viaje de iniciación, viene algo nuevo y no todo va a ser rositas. Sin embargo, puedes aventurarte o puedes no aventurarte, ¿no?, a ello. Además, esta carta en el Rider sí que tiene número, tiene el 0, que bueno, el 0 es como, no es un número, en teoría, es como la ausencia, ¿no?, de número, la ausencia de orden, pero sí que le ponen 1. Entonces, ¿qué significa? No es lo mismo no tener número que tener un 0, porque no tener número nos permite que haya un mundo, un arcano 22 detrás, porque es un ciclo. Cuando nosotros tenemos el 0, no tenemos un ciclo, tenemos un orden ya lineal. Viene el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, tal, hasta el número 22, y no se vuelve atrás. No es cíclico, es lineal. Y luego pasas a una octava superior o inferior, pero son líneas paralelas. Entonces, esta estructura interna, también dentro del sistema de la baraja, es importante tenerla en cuenta para interpretarla. Y debo decir que prácticamente nadie tiene en cuenta esto. Y estos detalles importan. Bueno, lo que os comentaba de lo de las montañas. Mirad, por ejemplo, en el ermitaño o el eremita también hay más montañas en su interior, o sea, detrás de él. El juicio, hay montañas, hablo de montañas nevadas, cuando se levantan. La templanza, que también aparece el sol tras unas montañas, es como que hay una iluminación después de un proceso complicado. Obviamente el 8 de copas, el 8 de copitas, que es una de mis cartas favoritas del Rider. También hay una serie de montañas que esta persona, de dificultades que va a tener que ultrapasar. El as de oros, detrás de esta especie de parterre, ¿no?, de jardín, vemos una montaña nevada, que nos da a entender que el potencial de construir algo está ahí, pero si salimos, ¿no?, de este potencial, de esta tierra, y nos vamos a intentar materializarlo, es posible que, como todo lo que tiene que ver con las cosas materiales, requiera de esfuerzo. Entonces, el loco, cuando aparece en una tiradita, cuando nos aparece sobre la mesa. Como os comentaba, en la filosofía New Age hay mucho esta cosa de qué maravilla, ¿no? No hay límites, experimentamos con cosas distintas, pero no nos olvidemos de que se trata de un arquetipo que viene a cuestionarlo todo, viene a romper los esquemas de lo que había anteriormente, ¿vale? Y en ese sentido nos hace enfrentarnos, nos hace actuar, o sea, nos sirve Bueno, un poco de... ya sabéis que soy pobre, entonces la cámara se me ha vuelto a parar, se me ha quedado sin memoria, pero bueno, ya sabéis que yo no hay ni un solo vídeo que no haga empalmes. Lo que os comentaba, el loco nos hace de espejo en una tirada, nos dice: vengo a enfrentarte con todo aquello que tú defiendes, con todos tus valores, con todo lo que crees que es políticamente correcto, socialmente aceptado. Muchas veces el loco también viene a decirnos que las experiencias que trae no van a ser bien vistas, aunque sí que lo sean para ti. También puede ser un arquetipo que nos dice: bueno, aquí rompemos el orden de todo lo que había antes, empezamos de cero, todo lo que tú considerabas que era válido lo vamos a poner en tela de juicio y vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? Entonces puede estar hablándonos de una persona que no se atiene a las normas o que es distinta a lo que tu entorno está habituado, puede hablarnos de una actitud tuya, de empezar un camino completamente nuevo, puede estar hablando también de no tener ningún tipo de prejuicio sobre algo, sobre lo que se está preguntando, es decir, el loco también juega un poco con la ingenuidad, juega un poco con el no querer saber. Entonces,
también puede estar apareciendo para decirnos, ojo, cuidado, ¿vale? Aquí estás actuando de una forma como que no tienes la información, estás un poco como una especie de elefante en una cacharrería, ¿vale? Estás aquí dando la nota sobre algo, sobre lo que no sabes. Es muy importante, como sabéis siempre, fijarnos en las direcciones. Las direcciones en la lectura nos van a estar hablando siempre de las relaciones que tiene esa figura con las cartas que le rodean. No es lo mismo una carta que esté colocada aquí que una carta que esté colocada aquí, porque aquí el loco se aleja de algo y aquí va hacia algo, ¿no? Es interesante ver también en la tirada qué relaciones tiene, por tanto, el loco con el resto de cartas. Si se aleja de ellas, si va hacia ellas, porque eso nos va a dar indicación de por dónde ha pasado ya o qué no quiere enfrentar ese loco y qué es lo que viene a desestabilizar o hacia dónde se dirige, ¿no? Hacia qué carta está enfocado o está dirigido. La gente que está cómoda con los arquetipos menos conservadores, les gusta el loco porque viene a cuestionarlo todo y viene a decir, hay otras maneras de vivir, hay otras formas de estar. Pero claro, hay veces que cuando nosotros necesitamos estructura, el loco nos desafía. Es una carta desafiante, como decía. No es una carta que nos hable de libertad, de ingenuidad, de nuevos comienzos. O sea, sí, nos habla de todo eso, pero también nos puede estar hablando de imprudencia, de falta de estructura, de alguien que deliberadamente está fuera, está ido, es decir, no está viendo las cosas con lógica, porque, perdón, porque el loco siempre lo tenemos que ver dentro del marco de lo socialmente establecido, de las normas, de lo que es correcto y lo que no. Porque claro, esta figura es un poco como una especie de proscrito, como alguien que está fuera de todo lo que está fuera de la sociedad. Es decir, forma parte de ella, pero solo para cuestionarla, para entretener, para burlarse y un poco para vivir en los límites, en las fronteras de toda esa sociedad y todos esos valores. Por eso digo que es una carta que nos desafía, que nos interpela y que también nos habla de todo aquello que potencialmente se puede experimentar desde un lugar distinto y nuevo, pero que también puede traer desafíos y puede ser que no esté bien considerado por ti mismo o por tu entorno. Puede ser una relación, puede ser una persona, puede ser una experiencia, puede ser una decisión. Depende de la pregunta, depende del contexto de la tirada. Pero bueno, también es muy importante saber que no es lo mismo un loco, como esas máquinas que generan su propio lenguaje, ¿no? Como que esas máquinas, para alguien que no supiera lo que han hecho, están locas. Es decir, están hablando algo que no tiene sentido, es un sinsentido, ¿no? Así como el loco en su soliloquio interno está ido y es un sinsentido, pero es un sinsentido para nosotros, porque tiene su propio lenguaje, su propia estructura. No es lo mismo un loco, el que está loco, el que está ido, que un idiota. ¿Vale? Porque un idiota sí que tiene referencias y advertencias, pero deliberadamente escoge no atender a razones, no atender a lo que le conviene. Y dices, bueno, ¿por qué interpretas así la carta del White Smith? Bueno, pues porque hay un precipicio. El contexto donde este idiota se mueve determina qué elecciones está tomando, ¿no? Mientras que este loco es... ¡Uy! Este loco es simplemente alguien que está en camino, que está en movimiento. Aquí nos dice que está ante un desafío, ante un precipicio y posiblemente ante una caída que si no le mata le deja bastante perjudicado. Entonces, tengamos en cuenta que no siempre las interpretaciones positivas, el positivismo este que hay, ¿no? en las interpretaciones del tarot, donde se intenta hablar positivamente hasta de cartas como el diablo o la torre, no siempre... A ver, hay veces que sí, según el contexto de la tirada puede estar hablándonos de alguien que hace cosas
fuera de las normas o de la torre de algo que viene a romperlo todo, pero en fin, ya sabes lo que quiero decir, ¿no? En general no podemos estar viendo siempre el lado positivo de las cosas. Y en el caso del loco, del idiota, creo que es un arquetipo que en especial ha sufrido esta visión como de gafas de color de rosa, y siempre se le intenta dar como una visión como expansiva y de libertad y de nuevas aventuras, ¿vale? Como si esto fuera una especie de trotamundos aventurero, cuando en verdad no tiene un duro y tiene los pantalones rotos. Es decir, en sus propias elecciones también está su penitencia. Así que yo creo que con el loco deberíamos quedarnos con esto. La libertad, el tener tu propia realidad, el hacer las cosas a tu manera y el reírte de lo que todos los demás consideran que es lógico y que es sensato, hace que no tengas límites y hace que puedas vivir cosas que otros no pueden. Pero también tiene su propio peso y su propia cota de renuncia, y es que siempre serás un proscrito, alguien que no has entendido, alguien que pasa por la vida de forma itinerante, ¿no? Y esa es la libertad, pero también es el precio del loco. Y nada, creo que con esto ya os he dado la chapa suficiente, un vídeo eterno, pero bueno, espero que os haya gustado y que, no sé, y que os haga pensar el loco, ¿no? Sobre vuestros valores, sobre vuestra propia estructura y dónde estáis, ¿no? Si sois el gato que le ataca porque no lo entiende, o sois el propio loco, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, claro. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí y por dejarme un montón de comentarios. Los leo todos, los respondo todos, me encanta. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, que posiblemente sea un vídeo sobre barajas, porque me apetece hacer un vídeo un poco más frívolo y quiero que hablemos un poco de qué barajitas os llevaríais, o qué 5 barajas salvaríais del incendio si tuvierais que hacerlo, de toda vuestra colección. Un beso grande y nos vemos. Cuidaros mucho, espero que estéis bien de salud y hasta la próxima.